noches, mi nombre es Mauricio Alejandro Celín, soy estudiante de enfermería de la Universidad Francisco de Paula Santander y hoy vengo a exponer mi modelo anatómico, que en este caso es del sistema urinario. Voy a decir sus características principales, sus funciones y todo lo que tiene que ver con este sistema. Bueno, antes de entrar en profundidad al tema, tenemos que aclarar las cosas más superficiales, como por ejemplo, cómo está formado el sistema urinario y qué funciones primarias y secundarias cumple en su rol. Lo primero que podemos decir es de que el sistema urinario está compuesto por los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra, los cuales son los encargados de filtrar la sangre y posteriormente producir, transportar y almacenar, además de secretar la orina, que son los desechos líquidos de forma intermitente. Al eliminar líquidos y desechos, el sistema urinario regula importantes parámetros fisiológicos que tiene el cuerpo humano, tales como el volumen sanguíneo y consecuentemente la presión arterial, el pH de la sangre regulando ácidos y bases, y el equilibrio electrolítico mediante sofisticados mecanismos de reabsorción y excreción que dependen de las necesidades que tenga nuestro cuerpo. A continuación vamos a hablar sobre los riñones. Los riñones son dos órganos rojizos en forma de frijol que están situados en los flancos, exactamente entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen. Los retroperitoneales están localizados en la zona posterior del peritoneo, exactamente entre la última vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar. Después de dar su ubicación, vamos a hablar un poco de la anatomía del riñón. El riñón mide de 10 a 12 centímetros de largo, tiene 5 a 7 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Pero lo más importante de este punto es que está cubierto por 3 capas de tejido, desde una más superficial a una más interna. La superficial es la fascia renal, la intermedia es la cápsula adiposa y por último tenemos la cápsula fibrosa o profunda o renal. Esta es la capa más interna del riñón. Bueno, a continuación vamos a hablar de la estructura del riñón. En la estructura del riñón tenemos varias estructuras importantes, pero las primeras a mencionar son 3 que se encargan de producir la orina, de su filtración y por último de su excreción. A continuación vamos a hablar de estas 3, que son la corteza renal externa, la médula renal interna y la pelvis renal. ¿Estas de qué se encargan? Se encargan de que la sangre se filtre por la corteza renal. A continuación, esta continúa por la médula renal, en donde contienen las pirámides renales, en las que se lleva a cabo la formación de la orina. La orina pasa de las pirámides renales a la pelvis renal, en donde esta estructura con forma de embudo ocupa la cavidad central de cada riñón y luego se estrecha al salir para unirse con el uréter. Finalmente, la orina termina siendo derivada desde la pelvis renal hacia el uréter. La nefrona. La nefrona o nefrón es la unidad estructural y funcional básica del riñón. Es la encargada y es la responsable de la purificación de la sangre. Su principal función es filtrar la sangre para regular el agua y sustancias solubles, reabsorbiendo lo que es necesario y excretando el resto como orina. Está situada principalmente en la corteza renal. A su vez, también tenemos clases de nefronas. Estas dependen de su distribución y morfología. En este caso existen 2 tipos principales de nefronas en el riñón, las corticales y las yuxtamedulares. Las nefronas corticales tienen sus corpúsculos cercanos a la cápsula renal, sus túbulos son muy cortos y se extienden solamente en la médula superior. En cambio, los corpúsculos de las nefronas yuxtamedulares se localizan cerca del borde córtico medular y sus sistemas tubulares son mucho más largos, extendiéndose profundamente en la médula. La nefrona también tiene unas partes demasiado importantes, como lo son el corpúsculo renal, el túbulo contorneado proximal, la asa de Henle y el túbulo contorneado distal. El corpúsculo renal está ubicado en el glomérulo. Aquí es donde desde la sangre es recogido el líquido en la cápsula glomerular de Bowman para formar el filtrado glomerular. Este luego será procesado a lo largo del túbulo renal para formar la orina. La cápsula de Bowman es una estructura similar a un saco que envuelve el glomérulo y realiza el filtrado de las sustancias que se van a excretar. Este proceso se llama filtrado glomerular. A su vez podemos continuar con el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal o los túbulos proximales son parte de la nefrona, sistema que es el encargado de filtrar y reabsorber componentes de la sangre que pasan a través de los riñones. Sus paredes están compuestas por una sola capa de células cúbicas. Luego tendríamos el asa de Henle. El asa de Henle está conformada por 2 porciones, una delgada descendente muy permeable a la absorción del agua
y otra gruesa ascendente, la cual es muy permeable a los iones e impermeable al agua. Por último, pero no menos importante, tenemos el túbulo contorneado distal. Este posee una parte especializada que se conoce como mácula densa, que estimula la producción de renina con el fin de incitar la formación de aldosterona, para que esta última aumente la reabsorción de sodio y agua. De esta manera incrementa la presión sanguínea. Bueno, seguimos explicando las partes del sistema urinario. A continuación vamos a ver los uréteres. Estos son conductos musculares encargados del transporte de la orina. Miden entre 25 y 30 centímetros de largo y tienen un diámetro de 1 a 10 milímetros. La función de estos es que mueven la orina mediante contracciones peristálticas, ya que permiten que la orina fluya y descienda. Ya por último tenemos la vejiga y la uretra. La vejiga es un órgano hueco músculo membranoso que forma parte del tracto urinario y que recibe a la orina de los uréteres, la almacena y la expulsa a través de la uretra al exterior del cuerpo durante la micción. Tiene una capacidad entre 700 a 800 mililitros. Y por último tenemos la uretra. La uretra es un conducto pequeño que se extiende desde el orificio uretral interno en el piso de la vejiga hasta el exterior del cuerpo.